Este podcast es presentado por la rolita importaculista Paola Rodríguez y Felipe Tovar. Los temas a tratar son de índole pedagógicos, informativos y de interés general. Los viernes estaremos subiendo temas de opinión que nos puedan interesar a todos. Síguenos en nuestras redes para más información. Escúchanos por Spotify y YouTube. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo ¿qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me hablas, Diego? De lo de la moción de censura. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Miren, tengo micrófono. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estoy solamente con la sucursal Santa Marta, con Pao, porque la Rolita, como yo estoy saliendo de una gripa, Pao tuvo gripa, la Rolita está también con tema de salud, quería estar, no pudo. Y bueno, estamos nosotros los dos. Buenas noches, ¿cómo están? Felipe Tovar, Paola de Santa Marta. ¿Qué hubo, Pao? ¿Cómo vas? Bien, Pipe, yo acá desde la comodidad de mi cama, estoy sentada en mi cama, con una cebolla en la cabeza, un calor tenaz, pero ahí vamos, con noticias importantes. Han pasado cosas locas acá en Santa Marta. Ayer, antier, encontraron un italiano desmembrado súper loco. No, han pasado cosas muy locas en Santa Marta estos días. Creo que también algo por ahí hubo de feminicidio, si no estoy mal. O sea, estamos hoy es miércoles, que ni siquiera sé, 8. Hoy es miércoles 8. Sí. Ya hace unos días pasó el tema, no voy a tocarlo, lo vamos a tocar en otro episodio, el tema de la chica trans en Bello, que es una hijueputada, pero la Rolita tenía un muy buen contexto del tema, entonces vamos a dejarlo, pero estamos como hoy 8, estamos grabando eso, y yo había escuchado que en Santa Marta había pasado algo igual, ojalá no sea de la misma, yo no sé eso cómo llamarlo, del mismo tipo, del mismo... madre, es que es una hijueputada, o sea, hoy, a pesar de todo, hice me agüe el ojo porque yo sí estaba como... Es duro, ese tema es denso. Mejor dicho, dejémoslo para tocarlo con la Rolita. Y hoy vamos a hablar de lo que está de moda, de los aranceles de Trump, porque eso... Yo hoy veía la publicación, Pau, en El Espectador, y yo decía, madre, es muy difícil que el destino del planeta, en cuanto a su economía, en cuanto a la paz, en cuanto a todo, se rija por las palabras del señor senil que es Trump, y que pensamos que era Biden, ¿no? Pensamos que el senil era Biden y resultó que no. Mire que hay algo muy curioso, ¿sí? Porque Trump dice que supuestamente es una independencia económica para los Estados Unidos, entre comillas, una independencia económica. Pero si vamos a la realidad, para mí es una guerra económica, porque es que él está subiendo los aranceles, incluso Canadá, China, algunos otros países en Europa, varios países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué quiere conseguir él? Porque es que debemos mirar el más allá de por qué él quiere llegar como a esa guerra económica. No es una independencia económica de los Estados Unidos. Él dice en las entrevistas que simplemente quiere reactivar la economía, quiere mantener la empresa en Estados Unidos y supuestamente garantizar el trabajo de los estadounidenses. Pero realmente no Esa solamente... Esa es como la excusa, ¿no? Exacto, eso es la excusa para poder como generar esa guerra económica. Porque es que realmente sí, ese man en este momento habla y como que algunos países tiemblan y dicen, pucha, o sea, ese man, ¿qué es lo que pretende hacer? Porque es que sumémosle que primero, en el momento que se posicionó como presidente, lo primero que hizo fue como una guerra contra los inmigrantes, ¿no? Entonces como que empezó a maltratar. Y todo va dentro del mismo paquete, o sea, todo va... Sí. O sea, esto tiene una razón más allá. Y hablando conspiranoicamente, que yo estoy un poquito muy loca con esos temas, que sería bueno tratarlo en un podcast, la conspiración. Esta gente la élite que maneja el mundo, ¿sí? Los dueños de las reservas de oro, los banqueros, las farmacéuticas, por ejemplo, este tema de las farmacéuticas que está pasando los medicamentos en Colombia, todo este tema es como que todo va al mismo punto. Y sabemos que Donald Trump es uno de los magnates, ¿sí?, más importantes del mundo, porque se mantiene muchísimo dinero y maneja mucha economía con referencia a sus empresas. Entonces quiere decir que hace parte de este fascismo, hace parte de esta élite que controla de cierta manera la sociedad en el mundo. Es que no estamos hablando solo de los aranceles contra Colombia, sino la guerra económica que este man está armando en el mundo. Claro, porque el man habla y todo lado se descontrola, o sea, no es cuestión como de que solamente eso sea China y Estados Unidos, sino eso es una cosa que
Bueno, ahorita más adelante en los titulares, porque voy a leer mis famosos titulares, ¿cómo es que cómo se le decimos? Inútiles. Inútiles. Inutitulares. En esa prestigiosa sección voy a leer unos titulares, pero sí, o sea, no es cuestión de solamente esos dos países, lo que el man dice repercute en absolutamente todo el lado, porque pues básicamente la economía es global, o sea, no porque el man diga que A o B, o le voy a aplicar mis aranceles a ABC, quiere decir que solo le repercuta a B y C, sino que eso es para todo el mundo. De hecho, por ahí el man sacó una tabla de los aranceles para todo el mundo. De hecho, hoy revisando, como pues me metí a chismosear ahorita a última hora, como para tener la noticia así fresquita y calientica, y ahí recién sacada del horno. Colombia salió bien librada hoy de la bolsa, o sea, o sea, y ahí sí, mis amigos juristas, qué pena, ahí sí con ellos decepcionarlos, pero gracias a la estabilidad económica de este gobierno, no se vio tan cascada la bolsa de valores colombiana. Hoy no hubo una subida fuerte del dólar, pero bueno, eso, lo que dice el señor este loco carechimba, no, eso nos repercute a todos. Volvimos. Sí, señores. Hubo que hacer una pausa activa, una pausa ligeramente técnica de nuestro equipo de producción. Y bueno, nada, entonces estábamos hablando del tema de aranceles. Hoy a Colombia la verdad no le dio tan duro. Cerramos con 4.420 pesos. Cuando de pronto, si uno lo ve bien, la bolsa, por lo menos, la bolsa de Hong Kong cerró al rojo, la de New York cerró en rojo, que esos son descapitalizaciones más o menos del 30% del valor de la moneda. Por más que el dólar sea una moneda refugio, como le llaman, se le llama refugio porque todo el mundo, cuando hay una crisis económica, compra dólares o vende dólares, dependiendo de la posición, porque es una moneda que está respaldada por un estado, por un país, por una potencia, Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esa potencia es la misma que dinamita su propia moneda? No sé, o sea, yo por lo menos, puede que un economista, si nos pudiese mostrar en alguna ocasión un economista que nos explicara, pero hasta donde yo sé de economía, o sea, eso es, ahí sí dice popularmente, el hecho es de que eso es como el ejemplo de que uno mismo, el dicho, de que uno se pega un tiro en el pie. O sea, ¿sí me entiendes? Eso, no, yo no lo logro explicar como desde mi conocimiento, pero pues bueno, cada coroto con su coroto, como se dice. Con referencia a lo que tú decías de la bolsa en Colombia, creo que la economía se ha mantenido estable desde que Petro ganó, porque tenemos que atribuirle que este hombre sabe mucho de economía. ¿Sí? Él es, digo yo, que es muy estudiado y ha aprendido mucho, no solamente de la economía colombiana, sino que él le habla de cualquier economía a nivel mundial, de cualquier mercado, porque pues además él de profesión es economista, tiene como la experiencia, ¿sí? Por eso creo que se ha mantenido como un poco estable la economía en Colombia, pero con esto de los aranceles, obviamente se ve afectado muchísimo pues el sector industrial en Colombia, el sector de las empresas en Colombia. Sin embargo, hay que destacar también que Colombia depende muchísimo de la del movimiento del dólar a nivel mundial, depende muchísimo, sí, de lo que son los combustibles, toda esta cuestión de los, ¿cómo es que se dice? De los recursos fósiles, algo así, se me olvidó ahorita el nombre bien. Entonces son economías que se manejan referente al comportamiento del dólar, y eso nos afecta muchísimo. De los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles. Entonces es una economía que se comporta que se maneja con el comportamiento del dólar a nivel mundial, y eso nos afecta de cierta manera aquí dentro, pues el Producto Interno Bruto. Sin embargo, Petro no es huevón, porque se acuerda de esa guerra que hubo en Twitter de mediodía por los aranceles y por lo de los migrantes que tuvieron estos manes. De cierta manera, pues eso le abrió los ojos a muchas personas y a varias naciones, y dijeron, venga, Petro no es ningún pendejo y tampoco se va a dejar meter los dedos a la boca, ¿sí? Entonces él, de cierta manera, está un poco tranquilo con referencia a la subida de los aranceles. Sí nos puede afectar, obviamente, nos afecta en la economía colombiana, pero él está un poco tranquilo porque de cierta manera sabe manejar las cosas y también va a hacer sus jugaditas por allí económicas para que no nos afecte tan duro. Ojalá sí, no se va a poner, o sea, no puede ponerse a arriesgar lo que ha salvaguardado, que sea poco, sea mucho, pues
Además que también pienso que el tema de aranceles es, como lo habla, creo que fue en lo último que grabamos, creo que el tema de aranceles es muy porque Estados Unidos como imperio económico, armamentista, cultural, es la manera de recuperar terreno, pero no se nos olvide, Trump no es político, Trump no es una persona formada en ciencias políticas, en cuestiones de Estado, en derecho, no, el man es empresario. Y esos son movimientos básicamente de empresario, empezarle a subir a las cosas, a cobrar de más por las cosas, a buscar ahorrar, que no estoy diciendo que no esté mal para una nación, obviamente cada nación tiene sus intereses, pero entonces el man es un empresario. O sea, en serio no se nos olvide que el tipo antes de político fue empresario y eso es como la razón que yo le doy al man para hacer lo que hace. Yo creo que alguien que sepa de política, por ejemplo Petro, pues no se va a poner a patear la lonchera, porque es que yo le digo patear la lonchera porque es que el tema es que China fabrica muchísimas cosas. O sea, no lo que usted en la tienda china de su barrio, sí, obviamente, los muñecos, la loza. Ellos fabrican componentes electrónicos, componentes para las armas. Hay una cosa chistosa y es que en Estados Unidos hacen como unas partes del iPhone, los mandan para China, allá les hacen otro pedazo y después los mandan para Estados Unidos otra vez. Entonces esos aranceles, ¿cómo van a funcionar ahí? Yo creo que primero se le mama el empresariado gringo a Trump, antes de que de pronto Trump pueda seguir avanzando en sus locuras, porque es que si algo está claro en el capitalismo es que las empresas están por encima del Estado y propender a proteger las empresas y el capital está por encima del proteccionismo del Estado. No sé cómo vaya a terminar esa cuestión. Cuando dijiste lo de China me hizo acordar de la escena de Volver al Futuro en la segunda parte, que le dice Marty, le dice al doctor que todo está hecho en China. Y el doctor dice, ¿estás loco? ¿Cómo así que en China? Porque más o menos ¿cómo así que en China? Eso no puede ser. Entonces, sí, lo que tú dices es muy cierto. La mayoría de productos, sobre todo la tecnología, se consume producido en China. Y eso es algo que tenemos que ver desde ese punto de vista. Porque Trump dirá, no, pero ¿qué puede hacer China? China no puede armar una guerra económica. Parce, o sea, puede que por medio de la tecnología se muestre que es uno de los mejores en el mundo, uno de los países con más avances tecnológicos y con más inversión, pero yo creo que a raíz de todo eso se puede generar, digamos, una controversia contra Trump, porque sabemos que pues, China tiene el apoyo de varios países en Europa, sobre todo pues, países de izquierda, pero sí es importante conocer que parce domina el mercado. Los productos chinos dominan el mercado, eso es lo que usted consigue, usted va a las tiendas, va a los supermercados y la mayoría de cosas dicen hecho en China, entonces no se puede pretender, y eso es curioso, sí, la mayoría de la industria estadounidense, porque realmente Estados Unidos no es que produzca mucha industria, a mí me parece que no es un país tan lleno de empresas importantes como, pues es como que lo ahí, es los países. pon ahí un ejemplo, ahí para interrumpirte como raro, pon un ejemplo, en la campaña Trump tenía sus gorras de Great America Make Again, y una señora miró por debajo la etiqueta y la etiqueta decía Made in China. Entonces, o sea, el chiste se cuenta solo. Exacto, es muy absurdo. Y ya como para cerrar este pequeño debate que Pipe y yo estamos teniendo acá, lo único que hay que mirar es el comportamiento de Trump con referente a lo que está pasando en la economía mundial, porque está siendo muy supuestamente, digo yo entre comillas, austero, está siendo supuestamente ahorrativo con la economía de los Estados Unidos, pero hay algo más, parce, como lo decía al principio, al ser parte de esa élite que controla varias como empresas mundiales en toda la tierra, digo yo, hay algo más allá, él se está inventando algún cuento loco que puede resultar realmente en una guerra. Tengo entendido que la semana pasada en España le avisaron a todos los ciudadanos que había una posible guerra, que se armaran de botiquines. Entonces como que la gente, ¿cómo así que una guerra? O sea, rumor de guerra todo el tiempo y puede ser por ese lado, parce. Siempre hemos querido saber que Estados Unidos siempre mete la mano en todas las situaciones difíciles del mundo
Y en esta ocasión yo creo que no sería raro que ese loco vaya y de bala por allá y se vuelva loco. Sabemos que él abastece armas a Israel, entonces ¿qué podemos esperar? Sin embargo, pues hay que mirar el comportamiento de él y hay que mirar su posición con referente a la reacción de los demás países, porque es que los demás países están reaccionando, lo que es México, Canadá. Digamos, México se fue sin aranceles, México se fue con 0 aranceles. Exacto, o sea, chistosamente tiene más aranceles Canadá que México. Sí, y son países que, o sea, yo digo que son países que están reaccionando de una manera positiva, de cierta manera como conciliadora, con este loco que a la final, si lo vemos del todo, parce, Estados Unidos es uno de los países que controla mucho el mundo, y no lo digo en la manera industrial o empresarial, sino lo digo en la manera de las guerras, marica, es que todo el tiempo está metiéndole ese miedo a la gente, ¿sí? Como metiéndole ese miedo a la sociedad de ay, yo puedo y tengo armas nucleares y tengo ejércitos y tengo bases militares. Miedo. Pues es que creo que esa ha sido la filosofía desde siempre. Siempre ha sido el tema de meterle miedo a absolutamente todo. Pues bueno, de ahí se derivan también muchas guerras, ¿no? Digamos, yo no me creo, o sea, para mí, y yo creo que en esto concuerda mucha gente, es que, digamos, para el tema del 11 de septiembre, de lo de las Torres Gemelas, esa cuestión para mí es más un tema de un autoatentado por el hecho de que en esa época Estados Unidos está en una recesión bastante fuerte y ellos empiezan a avanzar cuando empiezan a invadir los países de Oriente Medio, que es cuando en realidad empiezan a saquear el petróleo, porque pues para nadie es un secreto que ahorita en los países que fueron invadidos, en Afganistán, en Irak, de este país donde era Gaddafi, es chistoso porque Estados Unidos arma como esos bonches, arma como a esos grupos insurgentes y subversivos, porque Al-Qaeda fue armado por Estados Unidos en la guerra cuando Afganistán peleaba con Rusia por allá en los 70s. Gaddafi también fue armado por Estados Unidos. Claro. Y después del tiempo, ellos ahora sí son terroristas, ahora sí acabémoslos. Entonces, en esas dinámicas es donde Estados Unidos empieza a volver a tomar poder económico, porque empieza a saquear ese petróleo. Y en esos territorios, en esos países de Oriente Medio en ese tiempo, es donde se empieza a sacar ese petróleo, que es el que les da otra vez ese poder. Entonces, el tema de las crisis o sea, a mí no se me haría raro que por algún lado se armara una guerra. Que a quién va a favorecer a ellos, porque pues finalmente no se favorece ni la ciudadanía americana ni a los de Florida, no, favoreciendo a los intereses de la economía, porque es que eso no son temas de Estado, son temas más que todo económicos. Sí, totalmente. Compañero Pipe, como dice la rolita, compañeros. Y ya para cerrar, como lo dije anteriormente, hay que mirar el comportamiento de Trump, hay que seguir de pronto la reacción de los demás países con referente al alza de los aranceles, porque yo sé que él va a seguir con esto. Latinoamérica, yo sé que en algunos otros países europeos también va a empezar la cuestión del alza de los aranceles, porque él técnicamente es lo que está avisando. Y pues nada, sí, lo que tú decías, si se arma una guerra, digo una tercera guerra mundial, los más afectados seremos todos nosotros. Realmente ellos, ¿qué? Ellos lo único que tienen es su ego y sus armas nucleares y ya, como que, yo mando acá y sí, tengo la orden. Ya. Y quién sabe qué más, porque porque uno finalmente no sabe qué se mueve debajo de la mesa. O sea, sí, nosotros aquí estamos viendo, nosotros aquí vemos que la guerra de aranceles y hasta palicuepuercas, pero, o sea, finalmente uno como ciudadano no sabe qué es lo que en serio se mueve debajo de la mesa. O sea, puede que hasta, mira, o sea, mira, por ejemplo, lo que está pasando con las farmacéuticas acá en Colombia, ¿sí? Con los dispensarios de medicamentos. Para mí eso es una guerra, ¿sí? Para mí eso es una guerra económica, para mí eso es una guerra contra el pueblo, para mí eso es una guerra, en este caso, contra el gobierno que tenemos, porque a nadie le gusta el pensamiento de Petro. Eso es una guerra que afecta al pueblo. Que es suave, que no se dispara un arma, pero es una guerra que afecta la salud de los colombianos. Y ya para cerrar, pues entonces regálanos tus titulares, Pipe. Me voy a echar unos titularzazos. ¿Por qué no miro a la cámara, sino miro acá? Porque es que acá tengo el computador. Y acá en el teléfono no estoy viendo a Paola, sino acá en el computador. Entonces me voy a leer unos titularazos bien chimbas. Dice CNN en español. La Casa Blanca informa que los aranceles a China aumentarán hasta al menos 104%.
El País dice, Trump amenaza a China con elevar los aranceles al 104% en respuesta a sus amenazas. Porque es que China, o sea, Estados Unidos avisa, no sé cómo decirlo, Estados Unidos sí avisa, impone, manda comunicados, pero China sí amenaza, ¿no? Es distinto, ¿no? Legisladores, CNN también español, dice, legisladores republicanos admiten incertidumbre en la economía norteamericana ante los aranceles anunciados por Trump. BBC, que como sabemos BBC sí es una cadena, bueno, El País también, pero BBC también es una cadena europea un poquito más centrada, dice, China peleará hasta el final, la desafiante respuesta de Pekín a la amenaza de Trump y los aranceles. BBC siempre el broadcast de Inglaterra siempre es un poquito más centrado en temas de economía y lo que concierne a Oriente y a Occidente. La W, ya aquí más local, más criollo, anuncia Wall Street cierra en rojo después de que Donald Trump elevara al 104% los aranceles para China. BBC informa ya hace un poquito más de 2 días, fuertes caídas del dólar y de las bolsas del mundo. Wall Street sufre su peor jornada desde 2004. Y aquí, estos que vienen, me gustó bastante porque nosotros pues ya vimos ahorita el fin de semana pasado, más o menos el sábado, que creo que fue 4, vimos que en muchas ciudades de Estados Unidos ya están saliendo a marchar. La gente ya está marchando en contra del republicanismo y el proteccionismo de Trump. Ya la gente ha salido a marchar, eso ya lo vimos, salió por todas las noticias. De pronto a ti, tu tía Vicky no te lo diga, te lo decimos nosotros. En muchas, bueno, no voy a decir en todas porque no sé, no voy a asegurar, pero en muchas ciudades de Estados Unidos salieron marchas, salió gente a marchar, a protestar por este tipo de cosas. Entonces, uno de los titulares dice, Elon Musk llama idiota al zar de los aranceles de Trump. Obviamente estas decisiones de los aranceles no es que Trump se las imagine, sino él tiene su comité de asesores que le dicen, venga papi, haga esto, y pues el man lo hace. CNN en español dice, un idiota. Elon Musk intensifica su disputa con Pete Navarro, asesor económico del presidente Trump. Ya el mismo Elon Musk no lo dice así como muy de frente, pero ya el man, porque cabe acotar también que entre el anuncio de los aranceles de Trump a China, entre el momento que Trump lo manifiesta, como que lo expresa al público, y el cierre de la bolsa de Nueva York, se calculan que las pérdidas de Elon Musk fueron más o menos de $20 mil millones. Entonces, no creo que le sobren $20 mil millones y que se quede callado, así sea su presidente y lo apoye y bla, bla, bla. Otro titular del RFI dice, ¿quién es Pete Navarro? El zar de los aranceles que inspiró a Donald Trump. Las decisiones no las toma Donald Trump, sino pues hay un consejo que hace la vuelta. Y el último, que es del País, que sale esta tarde, dice, la petición de Musk de acabar con los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué pasa con el tema de la Unión Europea? Que también se están viendo cascados. Porque eso es sable para todo el mundo. Eso no es solo China, Estados Unidos. Trump quiere sacar plata mejor dicho. Usted que tiene ahorrado, que lo que Petro no le quitó, se lo va a quitar Trump, te las canto. Eso no es que porque usted sea de derecha, Trump le va a decir, ay papito, no todo bien. No, eso es para todo el mundo. Entonces, yo creo, ya como para concluir, yo creo que Trump sí va a recular. Yo creo que el man sí se va a sentar a decir como, o le van a decir como, papi, cuidado, porque es que usted está jugando, es que está jugando con candela, weón. O sea, no está jugando con Ucrania, no está jugando con Israel, está jugando con China, y es que detrás de China están los BRICS, y si los BRICS se montan en una moneda propia, ya serían 2 monedas muy fuertes contra el dólar, sería el euro y sería la moneda de los BRICS. Entonces yo creo que el señor le va a tocar bajarle a mucho. Yo creo que estos van a ser como unos 6-8 meses de adrenalina del gobierno del man, pues porque hasta este año se posesionó. O sea, ha producido más noticias en 4 meses que el berraco. Él entró como con ese sentimentalismo. Con el guayo arriba. O sea, como que, pucha, volví aquí, entonces ya puedo desordenar la casa y meter hasta el gato en la nevera si quiero. Pero ahí está el dilema, que
que una cosa de pronto es pelear con el presidente de Colombia por Twitter y otra cosa es ya como pelear contra la economía mundial, porque es que él sabe perfectamente que muchos países europeos y que en este caso diría yo que varios países de Asia controlan la economía, ¿sí? Es como el bloqueo económico que le hicieron a Cuba hace muchos años. Era la Unión Soviética los que acompañaban a Cuba y los que colaboraban económicamente. Se acaba la Unión Soviética y Cuba empezó en una decadencia tenaz, pero se ha mantenido. A pesar del bloqueo económico que le generó Estados Unidos hace tantos años, Cuba se ha mantenido. Entonces, de pronto, de cierta manera, el miedo de Estados Unidos es que genere este bloqueo económico de cierta manera en varias partes, pero que esos países resurjan, y en este caso pues el poderío y económico que tiene China obviamente tiene para resurgir todo lo que sea posible, y a China de cierta manera pues no le afecta, sí le afecta lo de los aranceles, pero China sabe que tiene cómo responder y que tiene cómo joder no solamente a Estados Unidos sino a muchos países que consumimos productos chinos, porque acá en Colombia digamos que el 70% de productos, vuelvo y repito, sobre todo tecnológicos, los consumimos desde allá, vienen desde allá, ¿sí? Es el segundo socio comercial más importante en Latinoamérica. Es que estamos hablando, como tú decías, estamos hablando de alguien poderosísimo, de alguien importante que lo siguen varias naciones europeas. Así él sea ¿sí me entiende? Un comunismo. Hay muchas naciones europeas que lo apoyan. Hay muchos países europeos que apoyan a China porque maneja la plata, maneja la economía. Y eso es algo muy importante. Porque tienen sus acuerdos comerciales ya firmados. O sea, uno no toca muy duro el tema África, pero porque no se lo expresen a ustedes en noticias occidentalizadas de Londres para la izquierda. Exacto. Los tratados que hay de China con África, no digo África como continente, sino con muchísimos de los países africanos, se puede suplir de minerales, de materias primas del continente africano, cosas que no tiene que buscar en países que le hagan el visto bueno a Trump. Entonces, es como una pelea de piña va, piña viene, como dice la canción. Le falta diplomacia de actuar. Sí, claro, es mucha falta, hace falta toda la diplomacia, porque pues es que a pesar de que se supone que uno piensa, ay, es que China, Estados Unidos, no, China y Estados Unidos deben tener algunos, no sé cuántos habitantes. Colombia tiene como 60 millones, Estados Unidos tiene como 300 millones, China debe tener como 700 millones. O sea, ¿cierto? China o sea, tiene más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones de habitantes, o sea, no es que juguemos, porque finalmente los últimos que aguantan hambre son los presidentes y los dueños de las empresas y los empresarios. Ellos no les importa. Finalmente el obrerito es el obrero, el que votó a Trump, el que votó para que Estados Unidos no se fuera a la verga, pues mandó a Estados Unidos a la verga. Y ya, muchachos, eso era todo. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden buscar en redes sociales. Ya tenemos el perfil del podcast, de que me hablas viejo. Podcast está en Instagram. De la misma manera nos pueden buscar en TikTok también. Por ahí hay unos bloopers que ya están montados. Les recuerdo, la rolita no estuvo porque está con temitas de salud. Manda un saludo y se excusa porque ella siempre tiene la camiseta puesta, pero pues hoy no pudo. Y ya, Pau, yo me despido de una vez. Cierra tú entonces. Síganos por redes. Espero que nos escuchen en este podcast que estuvo pequeñito pero picante. Como siempre, los magnates del mundo dando de qué hablar, creando chisme popular y metiendo miedo a la sociedad. Por otro lado, pues nada, esperar también, toca hablar de el tema de la chica de Medellín, quedamos en eso, toca hablar de lo que está pasando con los medicamentos en Colombia. Hay varios temas sobre la mesa que tenemos que tratarlos, nos van a tener paciencia porque ahora es cada 15 días, pero gracias por escucharnos como siempre, gracias Pipe, chao. Chao, Pau, chao, tomen agüita, chao.